En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha llegado la hora en que a Satanás se le permitirá actuar con toda su fuerza y poder. La hora presente es la hora de Satanás. Mensaje del 10 de febrero de 1983. Vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No hagan caso si los hijos de Ñallí se manifiestan. Cuando me fui para embarcar, dijo China, dijo, eh, escuchen ahora lo que me decía la Virgen. No te preocupes, hijo. Ya estoy moviendo la embajada italiana. Era lo que yo decía aquí, gritando más de 3 años a los italianos y para todos los europeos cuando van a tener relaciones con las indias, que se preocupen, que se hagan responsables de dejar un poco de dinero y educar a que los niños tengan moral, educación, ética, crean en Dios, porque miren cómo han golpeado a la Virgen. Cuando aún China ni existía, unos mercantiles italianos fueron en la antigua India, cuando entonces se llamaba Cathay. Los chinos ni existían y los fundadores fueron los italianos los que le pusieron el nombre, y la Virgen dice: no te preocupes, ya estoy moviendo la embajada italiana. Entonces, lo que aquí nuestra preocupación, porque China es como un niño eh, huérfano, adoptado por la muerte y que solamente tiende a matar al prójimo, al inocente, como decía la policía. Si los chinos no se hubieran movido, no le hubiéramos agarrado el Viernes Santo. Pero esta idea viene, no estamos peleando con un muerto que es Bergoglio, de los bergolianos. Porque en aquel entonces, cuando en el 2019 era peor, nos habían hecho lo mismo. A lo menos en Polonia nos expulsó de su país, pero nos dejó salir. Aquí nos expulsan y tampoco nos dejan salir los chinos. El pecado de Abimelech es para que no tengan miedo, que todo se sabe. La Virgen eh, todo lo conoce, lo que están trabajando. Ya decía la Virgen: sacaré a las más bellas. A lo menos en el manicomio, eh, las doctoras son bellísimas. Al tercer día, como se vestían, ya que la Virgen tiene hijos e hijas en todas partes. Para los que están trabajando queriendo llevarme nuevamente, y vayan a preguntar a la doctora qué fue lo que di. Si es verdad que he dicho: cuando vuelva haré esto. Lo mismo cuando una persona quería que comiera, le había respondido: no me van a hacer pasar y va a pasar esto, esto, esto. Y miren en dónde estoy. No me hicieron pasar, los chinos me cerraron el camino
y lo que estamos viendo, así mismo que la Virgen lo conoce todo y ya me había dicho desde antes lo que iban a hacer. Entonces, para que no tengan miedo, eh, que esto es, le pregunté al Padre por qué permitió mi caída y me respondió, tu Shaiteipe último, Joa, que el último que cayó era muy grande. Venezuela, si en mi propio país, mira que Jesucristo ha derramado su sangre por tu libertad. Si en mi propio país o en Brasil o aquí mismo, y como decía, yo no sé ni cómo se llama el presidente de este país, pero vamos primero con lo más importante, lo que me decía el padre. Yo no sé cómo se llama el presidente de este país, pero el padre ha hablado. Canta cuanto quieres y deja que los niños construyan el santuario de la Virgen. Si quiere más sangre, bueno, estoy dispuesto. Envíame nuevamente a la cárcel. Deja que se construya el santuario de la Virgen. O voy a darte dos ejemplos. Maduro, que rechazó la mano del Padre y mira cómo han terminado. O Bergoglio. Miren, hermanos, que tuve una visión en la casa del Padre. Amén, Señor. Vi que dentro de unos días aquí van a entrar en guerra entre ellos mismos como en el 84. La guerra va a durar poco, donde se va a cantar victoria a la reina de la paz. Por fin Croacia va a ser liberado completamente del comunismo. Y esto ya no va a tardar. Más de 1 litro me han sacado la sangre y estoy dispuesto a dar hasta la última gota de mi sangre. Han pintado el cielo de sangre y no solamente eso, supongamos que esto es mentira, que han derramado sangre de los mártires, de los inocentes, sino que ahora estamos en mayo y hacia donde yo mire hay rosas rojas. Era lo que decía la Virgen en los mensajes, que Dios habla a través de la creación. Si yo fuera verdadero, ¿qué prueba pondría? Como decía, eh, para saber si los mensajes son verdaderos. Pero voy a terminar primero. En aquel entonces, cuando me secuestraron, nada se movía sin el permiso de Bergoglio. Y ahora, nuevamente, nada se mueve sin el permiso de Prevost, para que ustedes no tengan miedo, que esto fue todo pensado. China no se mueve sin permiso de Prevost. Entonces, para que no tengan miedo y conozcan de dónde viene la mano.
que en el 2019 fue peor la situación. Me recuerdo que era peor, pero la omnipotencia de Dios, que para Dios nada es imposible, y como decía, ¿cómo yo puedo hacer la prueba? Y esto yo le digo a los buenos, para saber si los mensajes de la Reina de la Paz son verdaderos. A los buenos les digo, miren, que somos cristianos. Y los verdaderos cristianos tenemos el santo evangelio, como dice la Virgen misma. No busquen algo espectacular, sino que lean el evangelio y les será claro. Lo que yo siempre digo y la sencilla prueba que yo haría, somos cristianos. Y Jesucristo dice que en el día del juicio nos dirá, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Pero aquí somos verdaderos cristianos, como decía Preboja Trump. Si vas a criticarme, que lo haga con la verdad. Golpe de papado a Benedicto. Mira quién habla. Si yo preguntara al mundo, alguien cree que es verdad que Prevo es homosexual. Todo el mundo está haciendo testimonio y testigo. Miren cómo mata a los profetas, cómo manda a secuestrar, torturar, asesinar a los inocentes. Desangran, cómo llena la tierra de sangre. Peor que Bergoglio. Y amenaza a los indefensos, a los inocentes. Pero esto ya no va a ser por mucho tiempo, según la visión. Entonces, ¿cómo yo puedo saber? Como decía, si vas a criticar con la verdad. Eso mismo fue el golpe de papado. ¿Quién tiene duda que Bergoglio no era el verdadero papa? Era una mentira. Los 110 cardenales que han votado, ninguno eran verdaderos. Todos eran falsos, mentiras. Todos eran nulos. Un hombre no canónicamente se sentará en la silla de Pedro. Una de las profecías. Roma perderá la fe y será la casa del anticristo. La propia Virgen lo ha dicho. ¿Y quién tiene duda? Ver. Por esta razón fue que Bergoglio aceptó a Medjugorje. Porque todos los que veían y venían, la palabra verdad viene de ver. Me están viendo los policías. Escuchen esto. Todo el mundo, de los millones de personas y miles que venían, dejaban como locos a Bergoglio. Por esta razón, Bergoglio había, porque aquí no solamente ver, se ve el sol, sino que se siente. Y como decía, yo solamente una prueba haría estos mensajes. ¿A cuántos da de comer? ¿A cuántos da de beber? Me decía la Virgen que hablara sobre Iván, uno de los videntes más poderosos que había evangelizado a Estados Unidos. En aquel entonces, pero vamos despacio, como el Padre. No solamente porque aquí somos verdaderos cristianos,
lo material, sino que estamos hablando de lo espiritual. El miedo es un hambre, la ignorancia es un hambre, la desesperación, la enfermedad es una sed espiritual. Y a mí mismo me está dando de comer espiritualmente, porque la palabra es el verdadero pan, la comida espiritual, la bebida espiritual, como dice en el proverbio. Vamos de esta forma. Un día fui a visitar a una persona, me comentaron que eh, se enfermó. Me fui cuando llegué, su esposa me echó de la casa. No vayan ustedes en la iglesia, me había dicho. O si no, Maite, hace mucho que ya le hubiera sanado. ¿Cuál es la diferencia entre ser envenenado? Porque eso es lo que están haciendo. Yo por experiencia le digo, hay un veneno que se pone en el té, en el café o en el tereré, como se dice. Y la persona empieza a ver todo mal, empieza a delirar, empieza a tener pesadillas a través del veneno. Porque ¿cuál es la diferencia entre el veneno y el pacto con el diablo? Porque nosotros en los retiros iban personas peores, endemoniados, con pactos satánicos, los envenenados eh, con un vaso de leche, con la Sagrada Escritura. Porque primero, ¿cómo tú puedes saber? Es como el cuerpo, el alma y el espíritu. Aquí vamos a dar la fe, la razón y las obras. El veneno, ellos te envenenan en la comida. Luego viene el gobierno a payasear y te llevan en el manicomio. Y tú pierdes el sentido en ese momento, te golpean. El veneno. Y la posesión diabólica son personas que invocan al demonio y se hacen daño a sí mismos. Y tienden y no sueltan. Hay una enorme diferencia. Y cuando te envenena es más fácil, decía, con leche, con la palabra de Dios. Y la razón teniendo un antimafia. ¿Quiénes son las personas que se mueven? ¿Y quiénes son los que mueven a esta persona? Como decía la policía, si los chinos no se hubieran movido, porque unos días antes de que muriera mi abuela, Jesús me había dicho, te daré un mar para que te calles. Entonces, ya que una de las doctoras me dijo que gritar es un problema psicológico, y como decía entonces Isaías 6, los ángeles gritan día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Isaías 40, una voz grita en el desierto. El propio Evangelio llega a decir, lo que les digo a oscura, grítenlo en la azotea. Pero era Viernes Santos y yo no hacía ni un solo movimiento porque estaba llorando por la muerte de mi abuela en ese día. Hasta que vino una persona y dio un golpe en la casita, el enviado de los chinos, como decía la Virgen. Y ahí comenzó lo que había pasado.
Cuando la policía, yo ni un solo movimiento, ni un solo ruido porque era Viernes Santo. Pero yo tengo la suerte de que cada Viernes Santo, a mí el Viernes Santo me había caído el diente. Hay te siempre digo los Viernes Santos. El diablo siempre me busca el Viernes Santo para golpearme. Y cuando entró empezó todo. Hay un libro en el Antiguo Testamento hablando sobre las maldiciones. El profeta Zacarías tuvo una visión, vio un libro que tenía más de 10 metros. El ángel le preguntó qué veía, le respondió un libro y dijo el ángel, es el libro de la maldición. Cuando la maldición tiene efecto, cuando uno maldice sin razón, no pasa nada. Pero cuando tú sabes dónde se reúnen, cuánto cobra, quiénes son, ahí tiene efecto y tiene poder. Vayan a leer Zacarías, pero vamos por este camino. Normalmente por mi experiencia y en todos los lugares donde voy en el mundo, en un lugar, por ejemplo, eh, me, me pusieron un masón para gritarme como aquí me ponen el gobierno. O en la casa del Padre siempre viene uno del gobierno a gritarme informaciones o mis pecados, cosas que solamente pueden conocer los que tienen espías, que es el gobierno, gente del gobierno. Y lo que pasa es que la gente escucha. En el otro lugar aconteció que estos masones, hijos del gobierno, me cerraban el camino, me hacían la vida imposible, me amenazaban. El problema es que ellos están entre millones. Y una persona escuchó y vino a defenderme. Cuando él estaba hablando, le hizo sentar al masón. La Virgen me habló en ese momento, era hijo de la Virgen. Yo le había profetizado, a ti te van a disparar. Le había salvado porque le había profetizado. Pero le hicieron lo mismo que me han hecho a mí aquí. Le pusieron una serpiente y le picó en las piernas. Y están a punto ahora de imputarle las piernas. Estoy pidiendo a la Virgen. A otra persona le hicieron lo mismo, pero sacó su machete, tenía un machete, le cortó la cabeza. ¿Saben quién le salvó? A mí me salvó la Virgen. Ustedes van a ver. Y lo peor es que se les ve todo. ¿Quiénes son esas personas que están trayendo a estos animales? Que a mí me ha salvado la Virgen, como decía. Y siempre hay pruebas y por encima de esas pruebas. Y se saben todos quiénes son los que mueven, quiénes son los que envían, dónde entra, dónde salen, cuánto cobran, como decía los chinos cuando iba a embarcar. Ese pecado de Abimelech se paga con el exterminio y Dios nunca olvida. Como decía los chinos, son como un niño abandonado, adoptado por la muerte, el culto a la muerte, se matan a sí mismos, matan al mundo entero, matan a todos los inocentes, persiguen a los indefensos. Y yo les voy a decir hasta lo que me van a decir donde voy, de hoy en más. Cerdo o chip, como en tiempos de Bergoglio. Cuando llegué el Señor me dijo, sácate el champión. Cuando me saqué, me puse la sandalia, fui llegando en un lugar, me pusieron igualito el champión.
Y a eso ellos llaman chip. A los espías seguramente que me vieron por ahí y luego te ponen iguales cosas. A la locución interior, escuchar esa voz, como decía la Virgen, no te preocupes, ya estoy moviendo la embajada italiana. Cuando los chinos se mueven, la Virgen mueve a los italianos. Y como yo puedo ver en este momento, pongamos que eh, hay tantas luces en el mundo en este momento. En el 2019 era peor cuando no hicieron esto. Ahora yo levanto la mirada y contemplo Estados Unidos cristiano en el 2019, 20, en tiempo de COVID, cuando todo estaba cerrado. Estados Unidos era Babilonia, porque de ahí vienen sus ideas. Nadie podrá comprar ni vender vacuna obligatoria, como Sennacherib o el hijo de Ñarromelias. Como decía, ¿cómo tú vas a tener miedo del hijo de Ñallí o del hijo de Ña Esmirle, que es Prevost? Y todo el mundo sabe qué poder tiene y qué se le ha dado y qué puede y qué no puede, como dice la Virgen. Es la obra de Satanás y se le permite atacar al inocente. Y miren cómo le pregunté a la Virgen, como aquí en cada esquina vendo casitas, hay casitas que se quieren vender, o edificio, o le pregunté a la Virgen si podía comprar uno de esas casas. Yo sé quién tiene ese dinero, quién el Padre me puede comprar para que se acabe el comunismo. La policía me agarra, bueno, le muestro el documento de la casa, se acabó el comunismo. Pero escuchen lo que la Virgen me respondió. Eso te servirá hasta que comience la guerra. ¿Hasta qué? Entonces, ve despidiéndote. Tu castillo te servirá hasta que, vamos a ver dónde entras luego, tu casa, tu mansión, tus paredes, tu lujo y todo lo que tienes ahora, el edificio que están construyendo pobres personas, tus edificios, te servirán, dice la Virgen, hasta que comience la guerra. Entonces, no es la solución. La única solución es lo que decía el presidente de este país. Yo ni le conozco. Y mira que voy a desarmarte y voy a profetizarte porque ya sé lo que vas a hacer. Vas a enviarme en el fondo, en la cárcel, en el manicomio nuevamente. Vas a enviar como envías aquí todos los días a tus espías. Voy a desarmarte y dice el Señor que los propios chinos van a matarte. A Sennacherib, el padre le había profetizado y su propio hijo lo había matado mientras estaba adorando a su ídolo en su templo. Su propio hijo entró y lo mató. Como decía, vamos a escuchar lo que dice el Padre a través de su palabra, sin profanación. Mira que Dios da al hombre la decisión y la libertad, porque el Padre siempre está en silencio. Aquí van a entender por qué.
porque ha dado al hombre la libertad. A Caín, por ejemplo, estos caínistas, y espera que el hombre decida para actuar, porque nunca habla primero, porque el hombre tiene la libertad y según la decisión del hombre va a ir actuando, como decía, deja que los niños se construyan para que se ataje esa guerra y no se derrame más sangre, como decía. Miren que hasta Estados Unidos ha sido evangelizado. Yo hoy estoy orgulloso de ellos. Un país cristiano del primer nivel tiene un presidente a su figura. Ja, 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 ja. Miren todo también lo que está pasando, los atentados y los problemas. Cuando vi que Prevost respondía a Trump, vi que Prevost va a hacer más guerra. Como aquí los chinos saben hacer las cosas para culpar. En este momento todo el mundo está culpando a las videntas por lo que me está pasando a mí, como en el 2019, porque ellos saben hacer las cosas. Pero vamos a escuchar primero la voz de Dios a través de su palabra. Dice, la voz me dijo, hijo de hombre, levántate que voy a hablarte. El Espíritu entró en mí y me hizo poner de pie. Y oí al que me hablaba, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a ese pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí, lo mismo que sus antepasados, hasta el día de hoy. Te envío a esos hijos que tienen el corazón duro como una piedra. Les hablarás de mi parte, te escuchen o no, pues son un pueblo rebelde. Y sabrán que en medio de ellos hay un profeta. Y tú, hijo de hombre, no los temas, ni les tengas miedo de sus palabras. No temas aunque te encuentres entre espinos y matorrales, y te sientas sobre alacranes. Palabra de Dios, Ezequiel 2. No tengan miedo, dice Jesucristo. Nada pasa sin el consentimiento, sin el permiso del Padre. Y cada cosa que sucede es porque Dios tiene un provecho mayor. Ahora vamos por este camino, lo más sencillo. Yo me recuerdo que cuando iba a viajar en mi país para venir en Medjugorje, me echaron del aeropuerto y yo me quedé callado y un indio sale y dice, Marito, porque le pregunté al Señor, ¿quién fue el que le puso la víbora a este joven? Y me respondió Marito. El indio sale en el teléfono y le dice, Marito, joata tatane acá, va a caer fuego sobre tu cabeza. ¡Bam! Comienza la guerra en Ucrania y verdaderamente cayó fuego sobre ellos, sobre la cabeza de ellos. Se terminó el COVID, se abrieron todo. Adelante, Señor, ya puede viajar el mundo entero. Y como decía, eh, que uno muy grande ha caído, que es Maduro. Yo me recuerdo que Bolsonaro era el que daba asilo a los niños, el que le daba comida, ropa, casa, le ayudaba a pasar. No en vano su nombre es el Mesías, que significa Salvador, un hijo verdadero de la Virgen. Mira en qué tiempo estamos.
El verdadero presidente de Brasil está en la cárcel. El verdadero fue a la cárcel. Irá nuevamente. Una de las profecías que yo he dicho hace tiempo. Mientras que el anticristo bendiga a los homosexuales, el verdadero papa va a estar en la cárcel. Y fue lo que pasó. En tiempos de Bergoglio, yo le pregunté al padre, ¿y quién es el verdadero papa? Yo necesito también escuchar su voz, saber qué es lo que debo hacer. Y el padre me respondió, la guerra hablará. Y Bergoglio ya está muerto. Ahora escuchen lo que decía el padre por boca del indio. Joata Tatana, no solamente cayó un edificio sobre ellos, un volcán, un huracán, sino que cayó fuego sobre la cabeza de ellos. Y ahí empezaron a abrir todo nuevamente, se normalizó, se detuvo la vacuna, el COVID, para que no tengan miedo, que el Padre solamente les ha dado permiso. Y como decía, y digo al presidente de este país, mi dolor, mi sufrimiento va a ser temporal y momentáneo, como ahora los malos árabes lo que más desean es dejarme sin agua y que vaya caminando a pie. Eso fue la idea de Bergoglio ya hace mucho tiempo. Pero aquí tenemos la promesa y la protección. No te faltará comida y felicidad. Entonces, tenemos a Dios por Padre, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Cuando yo llegué aquí, el tú venía y yo había profetizado que un día allí, en el centro mismo, en la rotonda, en un ataúd de hierro, con una inscripción, he aquí Medjugorje, el que tanto te daba miedo. Se van a acordar de esta profecía, que un día el Padre lo va a hacer, como Og y Magog, unos gigantes que los israelitas tenían tanto miedo. El Padre, ¿qué fue lo que hizo? Con Caleb, con Josué, porque yo decía, desde que llegué, el diablo me empuja para que yo me rebele en contra del Padre y le diga como Moisés, ¿no has visto cómo Ramsés nos trata? Yo puedo decirle, Padre, ¿no has visto cómo me han desangrado, me han golpeado, me han jugado todo? Pero yo no soy un verdadero ciego, ni sordo, ni mudo espiritual. Cuando estaba en el manicomio, el Padre no me dejó ni dormir. Mantente despierto porque le van a jugar todo a una persona. Luego le pregunté, ¿no te hicieron esto? Y así mismo pasó. Y dijo el Señor, Julana le va a salvar. Entonces Medjugorje necesita gente despierta y gente enferma. Miren que la enfermedad tiene más poder que el que está despierto rezando. El enfermo, cuando ofrece a Dios, salva las almas. Y cuando quería que coma, le había dicho, no me van a dejar pasar, me van a quitar el documento, van a querer que vaya a pie. Y miren lo que nos ha pasado. Entonces es mejor escuchar la voz de nuestra madre, la locución interior, porque es lo único
que va a pasar. Ya conocemos a estos indiecitos, como decía, ni existían cuando fueron los italianos, cuando eso se llamaba la antigua India o Catay. Ellos fueron, le pusieron el nombre de China y miren ahora lo que están haciendo a la Virgen y al mundo entero. Quiere dejar sin sol, sin libertad, sin amor, sin paz. Como decía, por esa razón que Bergoglio aceptó a Medjugorje. Y eso es lo que yo digo, Medjugorje, así le pagas al Señor, a tu Dios, el que te creó, el que te hizo, el que te formó, el que te dio el nombre, el que puso barrera, hasta aquí llegarás. Cuando yo llegué aquí, más de 100 cohetitos chinos, era casi imposible ver el sol. Ponían todo X, por poco no te dibujaban en el cielo. Y ahora apenas sale uno o dos y ya no se les permite ni ensuciar. Esto en un movimiento, estos brujos del gobierno que están aquí espías van a oír todo. Ni un solo viento. ¿Y dónde están los vientólogos, los estudiosos, los que... porque la gente viene de otro mundo y viene y encuentra otra realidad. Ni un solo viento. Miren que estamos en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En enero llovió 15 días. En febrero 12. En marzo 2, 3 días. Y en estos 5 meses más de 100 días de sol. Y la Virgen había profetizado este año que este año va a ser peor que el año pasado. Más de 300 días de sol. En marzo yo ya le había mostrado el video que hasta los arroyuelos se había secado. Y esto depende de mí y de ti para que este mirar o milagro siga, porque es simplemente la voz de aquel ángel, penitencia, penitencia, que depende de la gente cómo se somete a la brujería, a la mafia. Miren el viento, y todos los que conocen han venido desde que antes que yo llegara aquí, el viento estaba por echar todo. Hielo, COVID. Encontré un mensaje que la Virgen habla sobre la lluvia. Y lo único que dice es, no se quejen si llueve tanto. ¿Por qué llueve tanto? Solo ayunen y oren. Porque hay demonios que solamente van con el ayuno y la oración. Yo le pregunté a la Virgen, ¿por qué no sentí los moquetes cuando los policías me golpearon? Me respondió, porque has ayunado. Si no quieres sentir ni los moquetes, ayuna. Ahora vamos a entrar a hacer un ayuno en acción de gracia en junio, en tiempo de, si llegamos en tiempo de del mundial. Yo me recuerdo que un día estábamos entrenando y yo no sabía que iba a ser el último partido que iba a jugar. Pasa lo siguiente, que había un compañero mío que no le salía las cosas. Y yo le dije, ven aquí. Le di mi lugar.
Porque para que este mundial no pase en vano y no sea nada, hasta le voy a decir lo que van a decir los que son del gobierno. Sí, esto que aquello van a ir a andar diciendo. Pero que para que no sea un mundial como los otros, se entienda estas palabras, que no hay mayor amor que dar, con este lema, dar un mundial que queda como ejemplo, que dar la vida por los amigos. No hay mayor amor, sin profanación, que es tiempo de dar. Yo me recuerdo que me retaron todo mal por haber dado mi puesto. Hasta me sacaron del equipo. 1 o 2 años después iba viniendo, llegando en el pueblo y vi ahí ese Barner, no sé cómo se llama, la publicidad. Vi la foto del compañero que le había dado mi lugar y decía, el jugador del momento, jugador de primera, el ídolo del pueblo. Y yo me reía, me recuerdo que le había dado un moquete, patada con tuque. O sea que, y la fama en que ha llegado, unos años después, jugador de primera. Que para Dios nada es imposible. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, como me decía el Padre. Háblale a Pregós sobre esto porque él no entiende nada de esto. Lo que Jesús había dicho a Nicodemo, en verdad te digo, Pregós, tienes que volver a nacer. Matando inocentes, persiguiendo a los indefensos, a las personas. Así uno no irá ni vivirá el cielo ya aquí en la tierra. Como decía esta persona que estaba enferma, ¿a cuántas personas hemos sanado que iban en los retiros en peores estados, jovencitos? Yo me recuerdo que le había invitado a una psicóloga, se fue durante todo el camino, me habló de la psicología. En el momento cuando estaba dando mi testimonio, un joven al lado de él cayó en posesión diabólica. Y la psicóloga temblando le quería decir, psicóloga al diablo. Pero Dios sabe sacar lo bueno de lo malo, porque yo conocí en el manicomio a un doctor que tenía una luz para iluminar el mundo entero. La sabiduría que tenía era extrema. Que Dios sabe sacar lo bueno de lo malo para que no tengan miedo. Entonces Jesús dijo a Nicodemo, en verdad te digo que tienes que volver a nacer, un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Ya decía el Papa Benedicto XVI, por eso le había pedido ayuda a una persona para que viniera en un tiempo, porque este país no es cristiano. Las apariciones están, los videntes están, pero necesitan ayuda. Y la fe que tiene el pueblo, la fe pagana o la creencia que viene de la antigua Babilonia, los chiistas, y los que creen
son puramente aquí. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. En vano vas a decir, te van a enviar en el manicomio, como decía, me está viendo algún joven en el mundo. Alguien quiere venir a estudiar en Medjugorje. Miren que yo con fruto, 300 días de sol, ni un solo viento, millones de personas se llenan los montes, el movimiento, la construcción, eh, ruta de punta a punta, iluminación, todos los milagros. Estoy sanando a la esposa de los cristianos y no cristianos, a los hijos de creyentes y no creyentes con el sol. No solamente se ve, sino que se siente, se come, se vive. Y como decía la Virgen, durante que estés aquí, el dragón no hará nada. Estoy buscando un mensaje. Escuchen lo que dice la Virgen. Están divididos en la tierra, pero todos son mis hijos. Musulmanes, ortodoxos, católicos, todos son iguales ante mi hijo y ante mí. Todos ustedes son mis hijos. Esto no significa que todas las religiones sean iguales ante Dios, pero las personas sí lo son. Sin embargo, no basta pertenecer a la Iglesia Católica para salvarte. Es necesario respetar la voluntad de Dios. Incluso los no católicos son criaturas hechas a imagen de Dios, destinadas a alcanzar algún día la salvación. Si viven conforme a ella, siguiendo correctamente la voz de la propia conciencia, la salvación se ofrece a todos. Sin excepción, solo son maldecidos aquellos que rechazan deliberadamente a Dios y a quienes se les ha dado poco, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Solo Dios en su infinita justicia determinará el grado de responsabilidad de cada hombre y pronuncia el juicio final. Como decía esto ya en tiempo de Sennacherib, en tiempo de los judíos, el verdadero pontífice era Onías. Cuando Jackson fue a pagar más de 1000 monedas de plata, asesinaron a Onías y dieron el pontificado del poder a Jackson, que empezó a cambiar todo. Y encontré, como decía, vayan a preguntar a la doctora qué fue lo que dije en el manicomio. Cuando yo vuelva voy a hacer esto, porque es profecía lo que estamos viviendo, para que no tengan miedo. ¿Qué quiere decir profecía? Que los antiguos profetas, los antiguos videntes, los antiguos creyentes ya habían pronunciado, vendrá un hombre que sufrirá mucho, va a pasar esto, que decía, estoy dispuesto hasta dar la última gota de mi sangre por esta construcción, para que dejen, para que no entren en guerra consigo mismo, porque van por ese camino, dice la Virgen. Y no va a durar mucho la guerra. Va a durar poco donde se va a cantar, es profecía de la Virgen. En mi país, cuando había la guerra, dicen los soldados, que de vez en cuando bajaba una mujer, venía una mujer con un manto azul. Te va a dar escalofrío. Y esa mujer le daba de beber a los soldados. Por eso hay una canción que se llama La Virgen del Manto Azul. Y los soldados, y desaparecía esa mujer. También se le vio a un rubio enorme
Y los soldados decían que era el propio arcángel San Miguel que descendió. Y dice que iba Leteiza, que era muy valé, el rubio enorme. Desde que él vino, se detuvo la guerra, se acabó la guerra. Vino la Virgen, vino el propio arcángel San Miguel y detuvo la guerra. Y es lo que va a pasar aquí y lo que está pasando ya desde ahora. Derramando sangre inocente. El maldito dragón que persigue. Una lucha apocalíptica en el Apocalipsis 12. La palabra falso proviene de falsus, que significa engaño. Y su viceversa es ver. Por eso es que yo no me preocupo, como me decía la Virgen, donde vayas vas a sacar el sol. Como llamaba a los científicos, a los que estudian y conocen el viento, porque ya no vienen a estudiar aquí. Hasta los demonios ya están todos sometidos. Y este miraculum o mirar depende de mí y de ti, dice la Virgen, de tu penitencia. ¿Por qué ya no vas a hacer en tu pueblo, en tu nación, como decía, humear en Andepuacamuay? O me da flecha vida? Por eso no vas a poder. Cualquier en flecha te van a disparar, lo que decía a Bergoglio. Nunca vas a poder implementar, hacer lo que estás queriendo. Porque yo he viajado en el mundo entero, la cultura, el idioma, el tereré, el mate, el juntarse los jóvenes, cada uno tiene su selección, su pueblo, su tribu, tiene su propio idioma, tiene su cultura propia. Ni el propio Cristo pudo. Y miren ahora qué dolor cuando yo estaba en los otros lugares, el Santísimo lleno, la parroquia llena, y ahora la noticia que han cerrado el Santísimo. Totalmente anticristo. ¿Qué culpa tiene Cristo o Dios por mis pecados o por tus pecados? En vez de abrir, uno esperaba que construyera más, qué sé yo, casa de retiro, que construyera lugar para niños. Viene y culpa a Dios por mis pecados o por los pecados o por la ignorancia. ¿Y qué tiene que ver Cristo con Belial? Dice la Sagrada Escritura. ¿Qué tiene que ver el perro con la hiena? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Eso es lo que a mí me empujan aquí, para que yo me revele y culpe a Dios, pero yo no soy tonto. Yo quiero ver cuando los niños construyen, porque tengo otras 99 para construir, que me están esperando otros países. ¿Y por qué me retienen aquí? O a lo menos, si me van a expulsar nuevamente, déjenme salir, volver a mi país. A lo menos decídanse en lo que van a hacer, porque todo el Paraguay, todos los países del mundo están atentos y van a quedar como los más grandes tontos. Son ustedes los que van a perder. El sol, el viento, va a morir tu esposa. Ni Bergoglio se ha salvado. Está bajo tierra, 100 metros bajo tierra, con todo su oro y su plata. Tu esposa, tus hijos, tu nieto, tu abuelo, todos van a morir aquí. Vacuna, COVID, guerra, hambre, peste, enfermedad, ignorancia, incapacidad, sin construcción, sin nada. Van a entrar en guerra y se van a comer entre sí mismos. Se van a acordar de mí. No es para que tengan miedo, sino que las profecías están para cumplirse. Como decía el presidente, ahora voy a salir, puedes agarrarme policía, nuevamente a la cárcel, hasta la última gota de mi sangre ofrezco por el Señor, por esta construcción.
No tengan miedo a lo que solamente puedan matar la carne, decía Cristo. Yo he vencido al mundo. No tengan miedo a quien se les ha dado poder. Miren, hermano, yo estaba meditando. También encontré en un mensaje que dice, Dios eligió a San Francisco. Es bueno imitar su vida, pero la voluntad de Dios está por encima de todos. Que la voluntad de Dios es la construcción. San Francisco ya vino, como decía. No quiero que me malinterpreten. Pero quien está viniendo y está ahora en medio de nosotros es la Virgen, es la Reina de la Paz. Escuchemos su voz, hagamos su voluntad, siendo mártir o no siendo mártir, siendo libre o siendo encarcelado, aquí o allí, donde sea. Escuchemos la voz de nuestra Madre. Como decía la Virgen, muchos se hubieran salvado si me hubieran escuchado, dijo la Virgen. Y miren, cuando llegué para viajar, la Virgen dijo, China, me cerró el camino. Y en ese momento la Virgen me dijo, para que volviera. Por escuchar su voz me he salvado de cuántas cosas. Y uno ya se va salvando aquí en la tierra cuando hace la voluntad, cuando escucha la voz de la Virgen. Y cuando la Virgen te dice, como decía, no está revelándote, como dice en el Éxodo 5:23, Moisés reclamaba, o Elías también, Padre, ya han matado, Dios Padre, ya han matado a todos los profetas, ahora me buscan para matarme a mí. Y escuchen la respuesta del Padre a Elías. Elías, me he reservado 8,000 hombres que no se postraron ante el ídolo. En tiempo de Sennacherib, aquel niño que había profetizado también, aquel rey, mi sufrimiento va a ser temporal, pero tú antes de morir, rey perverso, presidente perverso, reconocerás a Dios, pero no te salvarás. Le había profetizado cuando estaba carneando a sus hermanos delante de él, y su propia madre, los macabeos, decía, hijo, en su propia lengua, no me avergüences, da tu vida por tu Dios. No avergüences a tus hermanos, no apostates, no caigas en herejía, sigue adelante. Y aquel niño había profetizado al rey, el rey iba viajando y cuando pensó apenas llegar en Jerusalén, haré un cementerio de judíos. El Señor escuchó el pensamiento de aquel rey, lo tumbó y dice que sus propios soldados no soportaban el hedor, el olor del gusano que tenía en sus tripas, el olor. Imagínense ustedes lo que está pasando ahora. Yo mismo atiendo y comprendo lo que está pasando a Benjamín. Cáncer de próstata, y esa palabra me había dicho el Señor, Señor, y si yo hago esto, me dijo, no te va a salvar. Imagínate tú, yo soy el primer ministro de Israel, las mujeres cómo van a mirarte. Pero miren cómo ya no te salva aquí en la tierra. Tener un cáncer ya es terrible. Entonces, nosotros escuchemos la voz de Jesucristo
a través de su palabra, a través de sus obras. Dios habla a través de la creación, a través de las personas verdaderas. Como dice el propio Pablo, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, Dios entró en el hombre. Mientras que tú, Adán, préstame tu teléfono. No quiere darte, no está permitido llamada. ¿Y Eva dónde está? En tentación. ¿Y en qué siglo entonces estamos viviendo? En la mayor potencia de la tecnología, donde los derechos humanos, la civilización, la cultura, la nación, el idioma, donde se descubre, se viaja, el hombre es capaz de llegar hasta la luna, pero no es capaz de cumplir el primer mandamiento y amar a su prójimo. Como decía, si es por sangre, no es por oro ni por plata que Cristo ha pagado, sino dando hasta la última gota de su sangre. Entonces, nosotros estamos de la misma manera, como decía Saulo, el sufrimiento de Cristo que no ha pagado todo, lo estoy haciendo yo, dice en Tesalonicenses. Estoy pagando lo que Cristo ha comenzado para que se cumpla todos los planes y proyectos que Dios ha trazado para el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.